Gloria al Señor. Vamos a estudiar en esta noche el capítulo 18 de Apocalipsis. Alabado sea el Señor. Póngase de pie un minutito, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedirle que nos bendiga de manera especial. Padre, gracias te damos en esta noche por darnos la bendición, Señor, de poder reunirnos como pueblo tuyo, como iglesia, para adorarte, para glorificarte, para exaltar tu eterno y sagrado nombre. Queremos, Señor, darte toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque a ti solo pertenece. Ahora, Señor, bendícenos cuando vamos a estudiar tu palabra. Queremos hacerlo, oh Dios, bajo la cobertura del Espíritu Santo. Que sea Él el que nos dé la guianza, la sabiduría y el entendimiento para ser bendecidos y edificados a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Capítulo 18 de Apocalipsis. El capítulo anterior dijimos que el capítulo 17 y el capítulo 18 es un solo contenido, pero que por efecto de estudio pues se hace el estudio del 17 y del 18. En el 17 identificamos a esa gran ramera como ese sistema religioso perverso y pagano que siempre ha existido, pero que lógicamente en los últimos días se ha acentuado mucho más, se ha multiplicado y se ha proliferado. Y entonces estudiamos ese capítulo 17 bajo esa expectativa de ver a ese misterio o esa Babilonia desde el perfil civil y político. Por eso usted va a encontrar ahí en el capítulo 17 que dice que los reyes de la tierra, los príncipes, se embriagaron con la fornicación de ese sistema religioso y pagano. Recuerde que el término fornicación en este contexto tiene que ver con la parte religiosa, con esa proliferación pagana con respecto a esos cultos dirigidos a otros entes menos que al Dios verdadero. Entonces, esa gran ramera, como para tener el contexto claro, es ese sistema, es esa plataforma religiosa y pagana que siempre ha existido y que va a ser útil para los intereses del anticristo en los últimos días proféticos, pero que, como veíamos, será el mismo anticristo con su equipo de gobierno quienes van a destruir ese sistema religioso desde el perfil político, ¿no? Es decir, que el anticristo, porque simplemente por recordar y no más, dice el verso 16 del 17, dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, esos son el equipo de gobierno del anticristo, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, que este sistema lo va a destruir el anticristo. Alabado sea el Señor. Bien, entonces que quería simplemente ponerlos en contexto de cómo habíamos estudiado el capítulo 17. Ahora le damos la continuidad a esa misma idea, a ese sistema pagano, religioso, político, pero yo lo quiero ver desde el punto de vista, o el capítulo 18 nos presenta desde el punto de vista religioso y mercantilista. Vamos a ver un sistema que se ha aprovechado, digamos, de la inclinación religiosa de los seres humanos y ha hecho de la fe un negocio. Y eso ha existido desde siempre, no es desde ahora. Pero lógicamente hoy por hoy se ha proliferado y prácticamente, mi hermano querido, hoy se ve eso como algo ofensivo.
ese mercantilismo que hoy existe a través de la fe, pues es una cosa vergonzosa, pero esa es la realidad. Entonces, desde ese punto de vista vamos a estudiar el capítulo 18. Dice así, hermanos, la escritura dice: después de esto, después de que el capítulo 17, de que la bestia hubiese destruido aquel sistema pagano, religioso y político, dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Es decir, que este ángel fue empoderado por Dios mismo. De hecho, de que habla de gran poder, que la tierra fue alumbrada con su gloria, habla de la gloria de Dios. Es decir, que este ángel va en nombre de Dios. No es el Señor Jesucristo como algunos opinan. Recuerde que siempre hemos hecho las salvedades que en el libro de Apocalipsis en ningún lugar Jesús es presentado como un ángel. Él es siempre presentado como el Rey de Reyes y Señor de los Señores. De hecho, el tema de Apocalipsis es Jesucristo como Rey, como soberano de todos los reyes de la tierra. ¿Qué hizo aquel ángel? Verso 2: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes, dése cuenta, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Alabado sea el Señor. Hasta ahí, hermanos, hasta el versículo 3 vemos el juicio decretado contra esta ramera, contra este sistema religioso y mercantilista. Ha caído, dice el verso 2. Y cuando uno lee ha caído, uno lo ve en un pasado, ¿cierto? Y eso en el estudio teológico se conoce como ese pasado futurista. Porque cuando Juan está exclamando esto, no es que Babilonia o la gran ramera o ese sistema o la ciudad, como vamos a ver en algún momento cuando lleguemos allá, que a lo mejor esa Babilonia de la que hace referencia aquí puede estar también hablando de una ciudad en particular, pero no sabemos cuál. Alabado sea el Señor. Pero Juan dice ha caído, y no es que Juan la haya, es decir, que en los tiempos de Juan haya caído Babilonia o esa gran ciudad o ese sistema religioso, no, sino que precisamente la visión futurista que está viendo Juan lo da como un hecho. Y a eso se le conoce como pasado futurista. Es decir, es algo que ya está decretado y que va a suceder sí o sí, pero que todavía está en el tiempo futuro para que suceda. Entonces ya el juicio está decretado. Estos 3 versículos nos muestran el juicio decretado. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Todo lo que había allí, hermano, todo lo que hay en medio de todo este sistema religioso y pagano, guarida de todo espíritu inmundo, de lo peor que usted se puede imaginar, y albergue de toda ave inmunda y aborrecido. O sea, ese es el carácter, el criterio que Juan está viendo de lo que se convirtió esa gran Babilonia, esa gran ramera, ese sistema religioso y pagano. Nada bueno hay detrás de todo esto. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Recuerden, este término hay que verlo desde el punto de vista religioso. O sea, todas las religiones, acuérdense que hay una institución que prolifera que todas las religiones del mundo se unan, porque en el supuesto de que todas adoran al mismo Dios. Eso se llama técnicamente ecumenismo religioso, y sobre ello se está trabajando fuertemente. Entonces allí se anida de toda clase de religiones, de toda práctica religiosa y pagana. Más adelante vamos a ver
que allí hay brujería, hechicería, bueno, de todo lo que usted se pueda imaginar, que se puede colocar detrás de una fachada religiosa, está tipificada en esta gran ramera, en esta Babilonia. Alabado sea el Señor. Y dice, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. O sea que este sistema ha usado esa fachada religiosa para mercantilizarse, para volver esto un negocio, un mercado. Y no es lo que ha sucedido a lo largo de la historia. La religión se ha abusado de alguna manera de su influencia hacia las personas y ha convertido esto en un negocio, en un mercantilismo detrás de la fe. Y el tiempo que hoy estamos viviendo es todavía peor, que aun cuando de pronto la iglesia del Señor pues está creciendo y se ha hecho conocer hoy más que en cualquier otra época de la historia, sin embargo, en medio de esa verdadera iglesia se esconden unas cosas terribles, y cabe aquí hacer alusión a ese mercantilismo de la fe. Hoy se volvió todo un mercado de la fe. Hoy hay predicadores que se atreven hasta cobrar o pedir una ofrenda por un milagro, cuando el que hace realmente los milagros es Dios. Ustedes escuchan predicadores, no sé si de mala fe o bien intencionado, pero lo hacen, y le preguntan a la persona: ¿cuánto está dispuesto usted a sembrar para que Dios haga el milagro? Si su hogar está al borde de la destrucción, le dicen: ¿cuánto está dispuesto usted a sembrar, a dar para el reino de los cielos, para que Dios levante nuevamente su hogar y su matrimonio? Eso es cobrar por lo que Dios hace, cuando todo lo que Dios hace lo hace por su gracia, lo hace de gracia, de gratis. Él no cobra, simplemente lo que Él nos demanda es creer, tener fe. Alabado sea el Señor. Bueno, de eso iremos hablando un poquito más adelante. Del verso 4 al versículo 9 vamos a encontrar la invitación que hace aquel ángel al pueblo de Dios salir de ese sistema pagano y perverso y religioso. Vamos leyendo, dice verso 4: y oí otra voz del cielo, otro ángel, que decía: salid de ella. ¿Salid de dónde? De Babilonia, de la gran ramera, pueblo mío. Está hablando con su pueblo, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Yo quiero aquí hacer un alto para decir lo siguiente: la invitación siempre ha existido, siempre ha habido esa falsa iglesia y la iglesia verdadera, y la invitación sigue vigente, ha estado vigente desde el comienzo de la historia de la iglesia. Siempre la invitación es a salir de ese sistema pecaminoso, ¿verdad? De ese sistema mundano y pecaminoso que siempre ha tenido el mundo sin Dios, y en este caso en particular este sistema que siempre ha existido, ese paganismo religioso. La invitación siempre ha sido: hay que salir de ella, y hoy todavía sigue vigente esa invitación. Pero me llama la atención que dice que sus pecados han llegado hasta el cielo. La gente cree que a Dios se le pasa por alto las cosas, y hay gente que cree que puede pecar contra Dios y que puede jugar con Dios y que nada le va a suceder. Y aquí nos dice que llega un momento en que Dios toma cartas en el asunto. Y esto nos lleva a pensar, hermano, que las cosas con Dios son serias. Amén. Las cosas con Dios hay que tomarlas con compromiso y con responsabilidad, con seriedad. Esto no se puede convertir en un juego: hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Hay gente que lo toma de esa manera, como muy folclórica, como muy deportiva, pero llegará el momento en que Dios toma carta en el asunto.
Y hay gente que cree que puede pecar, y que como todavía Dios no se ha manifestado en juicio, entonces dice, Dios pasa por alto mis pecados. No, llega el momento cuando Dios dice hasta aquí. Y eso es lo que le está diciendo a esta gran ramera, ya llegó su tiempo. Durante estos 2 milenios han hecho lo que han querido, pero ya llegó su tiempo. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. A Dios no se le olvida nada, hermano. Amén. Una cosa es que como humanos le fallemos a Dios, pero que en el momento de fallarle siempre va a haber esa contrición aquí en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y siempre eso nos va a llevar a pedirle perdón a Dios. Otra cosa es que deliberadamente lo hagamos, sin importarnos nada, sin importar que estamos pecando contra Dios y hasta haciendo daño a los demás sin que ellos tengan la culpa de ello. Otra cosa es eso, hermano. Pero el verdadero cristiano, lógicamente como humano, a veces le fallamos a Dios, pero siempre va a estar ahí esa contrición de espíritu que nos va a llevar a pedirle siempre perdón a Dios y a procurar no volver a hacer lo mismo, porque de nada nos sirve pedirle perdón a Dios por una cosa y a los minutos o al otro día volverlo a hacer, porque nos volvemos delincuentes. ¿Cómo le llaman a las personas que hacen siempre lo mismo? Delincuentes. ¿Cuántos delincuentes hay en la iglesia, hermanos? Que sin vergüenza lo hacen. A veces sin sonrojarse pecan contra Dios. Y eso es lo que hoy está pasando en el seno de la iglesia, y se ven pecados terribles. Yo creo que cuando Pablo juzgó aquel caso de la iglesia de los Corintios, dice eso ni entre los gentiles se nombra. Estaba el caso de aquel muchacho que estaba viviendo con su madrastra. ¿Sí? Estaba teniendo un romance con su madrastra. Y Pablo dice, eso no se ve ni siquiera entre los gentiles. Pues, mi hermano querido, a veces en la iglesia se ven cosas que no es que no sucedan allá, sino que es que por el hecho de suceder dentro de la iglesia, ya eso es el colmo, ya eso raya con lo anormal, con lo vergonzoso. Alabado sea el Señor. Que Dios nos ayude a que usted y yo siempre mantengamos ese criterio de luchar por ser siempre fieles a Dios. Amén. Si bien es cierto, nos vamos a ver abocados siempre contra el pecado, el diablo intentará tentarnos y destruirnos, y que usted y yo caigamos, nos colocará la cáscara de plátano para que nos resbalemos. Eso es una realidad que todo buen cristiano enfrenta todos los días. Pero ahí es donde está precisamente el desafío que usted y yo tenemos. Hasta dónde nosotros nos humillamos delante de Dios para decirle, Señor, ayúdame. Y como la oración diaria, Señor, no nos dejes caer en tentación. No dejes que la tentación me gane. Ayúdame a vencer la tentación. ¿Sabes? Esa es la oración diaria, hermano. Amén, hermanos. Amén. ¿Sabes? Esa es nuestra oración piadosa delante del Señor. Ayúdame a ser fiel. Verso 6 dice, dadle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Bueno, esa es como la declaración de juicio, que ella reciba el doble de lo malo que ella ha hecho en el mundo y en contra del pueblo de Dios. Verso 7, y cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle del tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. ¿Y se da cuenta, hermano? Ese es el comportamiento de todo aquel que ha perdido el temor a Dios y el más mínimo escrúpulo por lo sagrado. Se vuelve una persona apóstata. Creo que alguna vez le enseñaba sobre la apostasía. Se vuelve una persona en total rebelión contra lo que antes creía, con lo que antes conservaba como piadoso. Ahora hay una abierta rebelión en contra de ello. Pues eso es lo que está diciendo este versículo aquí.
Ella dice: yo soy la reina, no veré llanto, el juicio no va a venir sobre mí, porque han pasado tantos años y yo sigo en mi deleite, sigo en mi goce, en mi jolgorio todos los días, y todo está igual como al principio. Pero como ya el juicio está declarado, hermano, llega delante de Dios, o ha subido delante de Dios todos esos pecados y esas maldades, y el juicio ya está decretado. Verso 8 dice: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Esto nos lleva a pensar, y cuando lleguemos allá pues haremos hincapié en ello. Esto nos lleva a pensar que a lo mejor puede estar hablando de una ciudad, de un lugar geográfico. Algunos teólogos opinan que esta Babilonia de la que estamos hablando en este capítulo 18, que es desde el perfil religioso y mercantilista, está asentada en una ciudad. Es como si hablara tal vez de una ciudad en la que el anticristo va a hacer, digamos, o va a colocar allí su oficina central para de ahí gobernar el mundo de aquel momento. Es decir, va a ser como el asidero del poder del gobierno del anticristo. Entonces, aquí no podemos dar el lujo de especular y decir que es X o que es Y, ¿cierto? Algunos la relacionan con la ciudad de Roma, otros con otra, en fin, no sabemos. Realmente aquí no podemos nosotros afirmar nada al respecto, pero pues el texto sagrado sí nos deja como que entrever que puede ser una ciudad de la que está haciendo referencia. Alabado sea el Señor. Pero lo que sí sabemos es que ese sistema religioso y pagano va a ser destruido también. Alabado sea el Señor. Del versículo 9 hasta el versículo 19 encontramos el lamento de los amigos de la ramera. El lamento, el ay de quienes conocieron y participaron de todo este sistema religioso y pagano. Vamos a ir leyendo. Es el lamento de ellos. Cuando ven que aquella gran ciudad destruida y convertida en ceniza, y el fuego y el humo sube, se lamentan. Dice: y los reyes de la tierra, verso 9, que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, porque recuerde que este sistema es global, este sistema es mundial, este sistema religioso es globalista. Por eso dice que los reyes de la tierra han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. ¿Sí? Por eso esto corrobora la idea que dimos anteriormente. Puede ser una ciudad. Algunos se atreven a decir que será Jerusalén. Yo hasta allá no llego yo a pensar en eso. Pero bueno, más allá de la ciudad que sea y del lugar donde sea, pues el juicio la va a alcanzar. Lo cierto es el trasfondo que tiene el contenido de este capítulo, que nos muestra la destrucción de ese sistema religioso y mercantilista. Verso 10 dice: parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Mi hermano querido, Dios no necesita de toda una vida para enjuiciar a nadie. En un momento, en este caso en una hora, dice. Si la hora fuera literal serían 60 minutos. Pero esa hora habla de un determinado tiempo, relativamente corto, en el que Dios tomó cartas en el asunto, y aquella que se creía invencible, que nada le iba a pasar, que Dios le dio de lo que merecen sus actos, el juicio. Alabado sea el Señor.
Verso 11 dice: y los mercaderes de la tierra de ese pueblo, los mercaderes, los que se enriquecieron, los que se confabularon para convertir eso en una mercancía. Hoy la fe se ha convertido en una mercancía. Algunos han hecho los milagros en una mercancía. Otros han hecho de la profecía una mercancía. Otros han hecho de este oficio de enseñar y predicar una mercancía. Alabado sea el Señor. Hoy sale costoso invitar a uno de esos grandes apóstoles. Costosísimo invitarlo. Entonces todo se vuelve una mercancía hoy con respecto a lo que tiene que ver con el oficio religioso. No debiera ser así, lógicamente. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Esto se va a acabar algún día, hermano. Yo creo que Dios desde el cielo está hastiado de todo lo que vea a diario en medio de su iglesia. Y si Dios está hastiado de lo que ve en medio de su iglesia, ¿qué diremos de lo que ve allá afuera, hermano? De lo que sucede alrededor del tema de todos aquellos que abiertamente se rebelan contra Dios. ¿Qué sentirá Dios cuando ve ese diario vivir del ser humano? Cuando hoy el ser humano vive para sus propios placeres. Lejos de Dios, no le importa absolutamente nada, saber nada de Dios. Hoy en la sociedad moderna le molesta que le hablen de Dios. Es una sociedad de antivalores. Todo su diario vivir es un contraste con